Muy buenos días. Veo que ya estáis entrando. Va entrando la gente, perfecto. Quiero daros la bienvenida a esta sesión organizada por Cámara Valencia, junto con IBACE Internacional y la Cámara de Comercio de España. Veo que estáis entrando todos, así que estupendo. Son las 12, vamos en orden de horarios, así que fenomenal. Quiero presentarme, soy Marta Rubio, técnico del Departamento Internacional de Cámara Valencia y me gustaría, antes de empezar, asegurarme que me escucháis perfectamente. Si alguien me puede escribir en el chat que me oís perfectamente, así yo me aseguro de que está todo en orden. Veo que sí. Cualquier cosa me podéis decir. De normal, si hay algún problema, podéis revisar la opción del audio del equipo. Y si el problema persiste, me escribís. Habitualmente, saliendo y entrando de la aplicación, se suele acceder sin ningún problema. Lo digo como truco un poquito más sencillo. ¿Vale? Quiero informaros que la sesión de hoy la estamos grabando y que posteriormente la colgaremos en nuestro portal internacional. Y os invito también a suscribiros a nuestro canal de YouTube, en el que vamos nutriendo de toda la información que vamos generando desde el departamento. Tenemos jornadas de logística, como la de hoy, que la colgaremos en el canal. También de oportunidades de negocio en un montón de países. Trabajamos también temas de marketing y de jurídico internacional. Y bueno, como repositorio de información está funcionando súper bien, ya tenemos muchos suscriptores, así que si estáis interesados en recibir información, desde ahí podréis tener acceso. Como sabéis, el webinar de hoy está enmarcado en el programa Expande Internacional. Este programa está cofinanciado por los fondos FEDER y IBACE Internacional y lo desarrollamos conjuntamente con la Cámara de Comercio de España. El programa consiste en desarrollar planes de internacionalización a medida, donde pues, bueno, ayudamos a las empresas a seleccionar mercados y hacer un plan de acceso a un mercado concreto. Están funcionando súper bien, lo llevamos desarrollando ya muchos años. Es cierto que para este año 2024 las plazas ya están completas, pero bueno, nos permiten organizar este tipo de sesiones de sensibilización, que bueno, que al fin y al cabo son súper útiles para las empresas, según nos trasladáis. Lo que sí que quiero aprovechar la sesión de hoy es para aquellas empresas que estáis interesados en temas de internacionalización, que sí que nos quedan plazas en el programa de Expande Digital. ¿Vale? Este programa lo que se centra más es en el diseño y el desarrollo de estrategias de internacionalización, más focalizado en la parte digital, ¿vale? El objetivo es favorecer vuestras ventas, bien a través de vuestro canal online o bien mejorando vuestro posicionamiento digital en un mercado exterior seleccionado. Así que si estáis interesados en mejorar esta parte de vuestra empresa, lo que es la digitalización de la página web o la mejora del marketplace, por ejemplo, o de vuestro e-commerce, este programa quizás os pueda interesar, ¿vale? Es una fase de asesoramiento y luego tiene una fase de ayuda. Bueno, pues con un presupuesto máximo de 5.000 euros está cofinanciado en el 60%, ¿vale? Aquellas empresas que podáis tener interés, pues o bien me escribís o bien podéis encontrar toda la información en la página web de Cámara, ¿vale? Dicho esto, vamos a continuar con la sesión de hoy. Como sabéis, la jornada tiene por título el control como motor de competitividad. Y bueno, el objetivo es identificar cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en la gestión de sus cadenas de suministro internacionales. Bueno, aquí aprenderemos cómo el control y la digitalización pueden aportar múltiples beneficios a la empresa, desde la mejora de la eficiencia en los procesos, la minimización de riesgos y la optimización de costes. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Valencia siempre hemos entendido la logística como eficiencia y eso es un poquito lo que vamos a trabajar hoy, la parte de logística, digitalización y eficiencia y cómo toda la mejora de los procesos y la incorporación de nuevas tecnologías pues nos hacen primero ser más eficientes y luego ahorrarnos muchos disgustos. Para ello contamos hoy con Marta Prado. Marta es directora de Incotrans. Marta, cuando quieras, si quieres puedes ir conectando la cámara, mientras te voy presentando. Perfecto, Marta es doctora en Derecho de Comercio Transnacional, es máster MBA por el Instituto de Empresa y directora gerente de Incotrans. Lleva desarrollando toda su carrera profesional desde hace más de 20 años en todo lo que es consultoría experta en comercio internacional. Además, es miembro del grupo de expertos de Incoterms, con lo cual esto nos viene súper bien de cara también a las charlas de hoy. Es vicepresidenta de la Comisión de Derecho de Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio Internacional y, bueno, miembro de numerosas comisiones de trabajo relacionadas con el mundo del transporte, la logística y la digitalización de comercio.
Como veis, es puro conocimiento y experiencia. Colaboramos muchas veces con ella. En numerosos foros de trabajo le llamamos para compartir con ella su información y toda la experiencia que lleva también va recogiendo de muchas empresas y de todos los foros de trabajo con los que está. Así que, Marta, es una suerte poder estar aquí hoy contigo. Te voy a ceder la palabra. He visto la ponencia y es súper interesante, así que te lo agradezco. Voy a pasarte a presentadora y vamos viendo a ver si puedes... a ver que me cierro yo esto. Asistentes. Vale, de momento, a ver. Te he pasado ya a presentadora. Yo de momento no te escucho. A ver, creo que ahora sí. Ahora mismo acabo de conectar el sonido y si todo va bien, ahora mismo veremos también, perdón, la pantalla, que espero que efectivamente la veáis bien, ¿verdad, Marta? ¿En pantalla completa? Sí, en pantalla completa está la presentación entera que voy a utilizar, ¿sí? Vale, perfecto, fenomenal. pues todo tuyo. Te dejo la charla en tus manos. Muy Me bien, desconecto yo mi muchísimas cámara y mi gracias. micro. Sí que quiero decir que si hay cualquier consulta, tenemos en el apartado del chat o de preguntas, podéis consultar ahí cualquier cosa. Sí que sería interesante a lo mejor lanzarlas para el final, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Pues Gracias, efectivamente, Marta. como bien acabas de decir, nos conocemos ya desde hace unos cuantos años y bueno, pues la verdad es que siempre es un placer, Marta, cuando bien tú o por supuesto Luz o bueno, pues cualquier profesional de Cámara Valencia, que bueno, pues es una pasada las actividades que lleváis a cabo y la profesionalidad y el nivel que tenéis y bueno, pues ya sabéis que desde hace muchos años colaboramos y bueno, pues siempre es un placer tratar de aportar nuestro granito de arena a la causa, ¿no? Y en concreto, la causa de la que me habéis pedido que hable hoy a lo largo de la próxima hora, que para calma y tranquilidad del público me estoy cronometrando, ¿vale? Con lo cual espero ser absolutamente escrupulosa con el cumplimiento de tiempos, espero que también con el cumplimiento de objetivos y me trasladabais la idea de, bueno, pues hacer este webinar, ¿no? Un poco desde, bueno, pues ese conocimiento y esa experiencia que decías que podemos tener aquí en Incotrans y compartir, bueno, pues en qué momento estamos, ¿no? A día de hoy en este fascinante mundo del comercio internacional. Sí que es verdad, ¿no? Que hablamos de logística internacional, pero como veremos ahora en escasos minutos, para mí la logística internacional no es sino una pata más de este comercio internacional y claro, cómo podemos ganar competitividad, que al final del día pues es un poco en lo que estamos todos, ¿vale? Un pequeño detalle, Ander, ¿puedes venir un momento, por favor? Porque me estoy viendo a mí misma y no quiero verme a mí misma, quiero ver la presentación. ¿Puedo cerrar esto, verdad? No. ¿Y cómo traigo a primer nivel esta? Vale, gracias. Tengo aquí a mi técnico, estupendamente bien, ¿no? Redúceme esto. Muchísimas gracias. Entonces, decíamos, bueno, sin más, esto evidentemente no pretende ser asesoría, simplemente pretende ser, bueno, pues casi una charla informativa en la cual, fijaros una cosa, estamos a 3 de julio del 2024, ¿no? Bueno, casi que un poquito más de hace 4 años nos dejaron ya salir de casa y vivir este mundo en el que nos ha tocado vivir, que es este mundo post-pandemia, ¿no? Y una de las preguntas, dado que estamos aquí, ¿no? En un webinar internacional y hablando de competitividad en logística y comercio internacional, es, oye Marta, ¿va a seguir existiendo el comercio internacional o de alguna manera vamos a seguir hablando de globalización? Y en mi opinión la respuesta es sí, ¿vale? Es decir, la globalización no está muriendo, simplemente está cambiando, ¿bien? Sí que es verdad que también seamos realistas, está cambiando igual de una forma que no coincide exactamente con la que se preveía hace escasamente 2, 3, incluso 4 años, ¿vale? Hace poquito he leído un informe de Naciones Unidas, que en concreto lo presentó Jan Hoffman, que es el Head of Logistics precisamente de la UNCTAD, y ya en ese informe, ¿no? Que se están recogiendo datos y ya empieza a haber cierta perspectiva en estos años, que sí que es verdad que se está produciendo una cosa que se llama el friendshoring,
¿vale? Eso de hacemos negocios entre amiguetes, ¿no? Entre amigos, pero no tanto el nearshoring, ¿vale? Que en cualquier caso sí que es algo que hace 2 o 3 años estaba como muy encima de la mesa, ¿no? Esa regionalización del comercio internacional y esa consecuencia que podía tener en la gestión del transporte y de la logística internacional, en las cadenas de suministro internacionales, que eran más largas, ¿no? Ese deep sea, por ejemplo, que se habla en marítimo, que se preveía debido a ese nearshoring, a ese acercamiento especialmente de los proveedores pues a países geográficamente hablando más cercanos, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de las importaciones de empresas españolas, pues que igual no importas de China, importas de Turquía, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces esa consecuencia de tener unos proveedores, como decía, geográficamente más próximos, pues bueno, que podía tener como consecuencia un acortamiento en las cadenas de suministro, ¿vale? O sea, es una idea que hace un tiempito estaba y que no se parece ser que no se está terminando de materializar, o por lo menos no de la forma que se preveía hace 2 o 3 años. Pero bueno, en cualquier caso, ¿las cosas están cambiando? Por supuesto que sí. Ahora, ¿la globalización va a desaparecer? Pues me vais a perdonar, en mi opinión, no. Otra cosa es que creo que a nadie de los aquí presentes o a nadie desde luego que vivamos en el mundo a día de hoy 2024 se nos escapa que todo ha cambiado, ¿no? Y que ya no solamente es que el futuro va a cambiar, no, es que el presente está cambiando, estamos en una nueva realidad y nos tenemos que adaptar a ella, ¿no? Y si queremos competitividad como empresas, pues tenemos que ser conscientes del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Muy vinculado al concepto de globalización y al concepto de internacionalización ha estado siempre el concepto de innovación, ¿no? Que esto, bueno, como vamos por modas, porque realmente vamos por modas a todos los niveles, ¿no? Esto el trending topic y de repente hay algo que, bueno, pues no, eso, está de moda y ala, das una patada y ahora todo es vete a saber qué, ¿no? Bueno, pues ya en su época, te quiero decir, estoy pensando en el año 2008, fue, por ejemplo, el año de la innovación, ¿no? Y esto también ha tenido sus momentos así más o menos de ser trending topic, pero a mí me parece súper interesante poner este término a día de hoy en la palestra, ¿vale? Porque la innovación puede afectar o se puede traducir de muchas maneras diferentes, ¿no? Y podemos hablar de innovación, por ejemplo, en productos o servicios. Podemos hablar de innovación, por favor, en los procesos, que es algo en lo que me voy a centrar hoy. Que esa innovación nos puede llevar a cambios en la organización, incluso cambios en los modelos de gestión, cambios incluso, por favor, en los modelos de negocio, o sea, a ver si abrimos todos miras y nos damos cuenta pues que efectivamente quizás la forma en la que tenemos que competir en el año 2024, y ni os cuento los que van a venir, pues no es la misma en la que hemos competido pues en las 2 primeras décadas del presente siglo, y ni os cuento pues de la forma en la que competíamos en el siglo XX, ¿vale? Y evidentemente esto nos lleva a cambios también en las cualificaciones de los profesionales, teniendo en cuenta que ya no estamos en un entorno VUCA, ¿no? Que es estos términos que os decía así un tanto manidos, volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, no un entorno complejo, sino que directamente estamos en un entorno PANI, nunca visto anteriormente. Estamos en un entorno frágil, no lineal, incomprensible y sobre todo, que para mí es el gran término, lamentablemente, pero creo que es el gran término de nuestra realidad a día de hoy, que es la ansiedad a todos los niveles, ¿no? O sea, todo tiene que ser ya, por cierto, para anteayer y todo rápido y dame respuesta, bueno, bonito, barato, ¿no? Pero estamos en esa especie de ansiedad generalizada que, bueno, pues también tenemos que gestionar de alguna manera, ¿no? Pero claro, cuando vamos a hablar de competitividad en este entorno o en este escenario internacional, con una incertidumbre geopolítica brutal que a nadie se nos escapa, claro, tenemos que decir, oye, para pensar en competitividad en el siglo XXI, en la época pospandemia, en el pleno 2024, ¿qué realidad tenemos? ¿Cuál es el punto de partida básico y necesario? Y en nuestra opinión y experiencia, si queremos ir hacia una mayor competitividad, tenemos que tener controlada nuestra operativa internacional. Y por eso a mí el término control me gusta mucho, como iréis viendo a lo largo de la presentación del día de hoy. Bien, fijaros una cosa. ¿Qué es necesario? Vamos a ver. Es necesario, a mí además recientemente te vienen muchas empresas y te dicen, oye, mira, es que nosotros lo que queremos es optimizar coste. Por favor, optimizar coste lo queremos todos, cualquiera que seamos directivo y o empresario. Pero no perdamos de vista que eso en segundo lugar,
¿vale? Y en primer lugar, a minimizar riesgo, porque además suele pasar una cosa bastante curiosa, y es que en el momento en el que minimizas tus riesgos, una de las consecuencias suele ser una optimización de costes, básicamente porque no te salen enanos por el camino, es decir, minimizas la posibilidad de que te surjan problemas inesperados, que normalmente esos problemas inesperados suelen conllevar extra costes, ¿vale? Con lo cual, optimización de costes, totalmente de acuerdo, claro que sí, en segundo lugar, ¿vale? Y en primer lugar vamos a tratar de minimizar riesgos. Pero fijaros una cosa, minimizar riesgos con un enfoque amplio, ¿vale? Es decir, no únicamente hablamos de riesgo logístico, ¿no? Decías, Marta, cuando me has presentado que soy experta de Cámara de Comercio Internacional en reglas Incoterms, cierto, ¿vale? Y entonces, bueno, pues quizás por eso tenemos como muy integrado, ¿no?, el riesgo logístico, ¿no? Pero claro, en operativa internacional, pues no sé cómo deciros, tipología de riesgos, solamente por tipología, podemos encontrar muchísimos, ¿vale? Para empezar, podemos tener riesgo legal, riesgo contractual, geopolítico, por supuesto, logístico, pero podemos tener riesgo también económico, financiero, aduanero, fiscal, administrativo. Quiero decir, abrimos el melón solamente por categoría de riesgos, insisto, que luego dentro de cada uno de ellos, pues no sé cómo decirte, ¿no? Dices, riesgo comercial. Claro, pues ¿qué riesgo puedo tener? Pues mira, que mi cliente unilateralmente cancele el contrato. Oye, mira, o que mi cliente lamentablemente haya entrado en concurso de acreedores. Quiere decir que luego dentro de cada una de esas tipologías de riesgos se pueden materializar en riesgos muy concretos y de verdad que el abanico es amplísimo, ¿vale? Con lo cual, analicemos primero los riesgos, ¿vale?, a los que nos podemos enfrentar cuando operamos en comercio internacional. ¿Para qué? Para tenerlos controlados y a partir de ahí ver de qué manera los podemos minimizar. ¿A través de qué? Pues a través, como decía, del control de los procesos para tomar tanto acciones preventivas, ¿vale?, como evidentemente, oye, no puedes tener en esta vida controlado todo al 100%, pues si te sale un enano, ¿no?, tienes un problema por el camino, pues también ser capaces de poder tomar en tiempo y forma lo más urgentemente posible y de la mejor manera posible para las empresas acciones correctivas, ¿vale? Pero claro, ¿para eso qué es necesario? Pues lo que tenéis en pantalla, ¿vale? Es decir, tener una visión de conjunto de lo que implica una operación de comercio internacional, ¿vale? Y a mí esto que tenéis en pantalla me gusta mucho porque es un pantallazo bueno, pues de un esquema que hice precisamente en una formación que llevé a cabo, ¿vale? Y por eso está así un poco hecho con mi letra, pero me parece un esquema muy chulo, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque, como os decía, si queremos, ¿vale?, ir hacia esa competitividad, veamos la operativa internacional, como decía, con esa visión de conjunto, ¿vale? Que de un tiempo a esta parte también esos palabras que se ponen de moda, ¿no? Pues ahora se dice holística, bueno, pues llamarlo como queráis, pero con esa visión de conjunto. Y sobre todo teniendo en cuenta el orden de los factores, que en mi opinión en este caso sí altera el producto. Es decir, una operación de comercio internacional tiene que funcionar como un dominó, ¿vale? Es decir, en el momento que tiras la primera ficha, todas las demás necesariamente tienen que caer y para que caigan bien y el dominó funcione bien, pues tienen que estar bien colocadas. ¿Por qué? Pues porque si una está mal colocada, ¿qué va a pasar? Pues que el dominó no va a seguir cayendo, ¿vale? Con lo cual vamos a tener un problema. En este sentido, como decía, ¿qué ocurre? Por favor, que tengamos claro cuál es el comienzo de una operación de comercio internacional y necesariamente tiene que ser un contrato de compraventa internacional de mercancías o documento similar. Y hago alusión a documento similar a aquello de un documento contractualmente hablando vinculante para la empresa. Pero por favor, la operativa empieza con la compraventa, no empieza con el transporte, no empieza con un crédito documentario o no empieza con cualquier otro ámbito que son muy importantes, totalmente de acuerdo, pero no son la primera ficha del dominó, ¿vale? Y por ese motivo en el primer cuadrante tenemos el contrato de compraventa internacional de mercancías y evidentemente ahí como una cláusula de dicho contrato las reglas Incoterms, ¿vale? Anteayer leí un post demoledor en LinkedIn diciendo, ¿no?,
un profesional, oye, que aquí cada loco, pues solo faltaba, o sea, libertad de expresión, gracias a Dios. Y entonces, bueno, de la misma manera que hay libertad de expresión, también hay libertad de opinión. Y decía, me resultó demoledor porque pedía simplicidad, ¿no?, en el comercio internacional. Y entonces, oye, que las reglas encontramos, esto es muy complicado, ¿no? Y eso, y lo único que traen es complejidad. Oye, pues por el mismo motivo vamos a pedir a la RAE simplicidad en la escritura o en las reglas gramaticales, y ala, vamos a empezar a escribir todos y a redactar todos de aquella manera. Pues hombre, quizás el planteamiento debe ser otro, ¿vale? Y entonces quizás el planteamiento tiene que ser que para poder utilizar las reglas Incoterms correctamente, quizás, como mínimo, una vez hay que leerse el texto oficial, ¿bien? Y a partir de ahí a funcionar. Y a funcionar, quiero decir, a dotar en coherencia de contenido a los otros ámbitos que hay que tener en cuenta en comercio internacional, que son, como veis, en segundo lugar, la logística internacional, con el transporte internacional de mercancías y el seguro de la carga, y en tercer lugar, el ámbito financiero, con el crédito documentario como medio de pago complejo, estrella a la cabeza. En cuarto lugar, la gestión aduanera y fiscal, y como veis, todo ello envuelto en la debida gestión documental, ¿vale?, de la operativa del comercio internacional, porque fijaros, como recojo en esta diapositiva, todo está cambiando, no hay vuelta atrás, y digo por si acaso hay algún escéptico en la sala, por favor, no hay vuelta atrás, o sea, aquello de, esto es una moda, volveremos a lo de antes, témome que no, además, en ningún sentido, ¿vale? Ni siquiera creo que nosotros mismos como humanos volveremos a ser como éramos antes del 2020. Bien, a partir de ahí, bueno, pues estamos encaminados, nos guste o no, seamos conscientes o no, de que vamos en un proceso de evolución, en un proceso de transformación digital del comercio internacional, ¿vale? Evolucionando a lo que conocemos como digital trade. Entonces, ¿queremos ser empresas competitivas en el siglo XXI, en el periodo post-pandemia? Sí, pues empezamos a tener en cuenta que necesariamente vamos a tener que evolucionar hacia este comercio digital, ¿vale? Que para poder ejecutarlo como empresas debidamente tenemos que tener en cuenta tres aspectos absolutamente claros. Y fijaros que el primero es el ámbito legal, ¿vale? El análisis legal. Luego tendremos que ir hacia ese dominio de los procesos que mencionaba Marta cuando me ha presentado, y finalmente hablaremos de tecnología, ¿vale? Pero evidentemente la tecnología óptima para todo lo anterior, no tecnología por tecnología, ¿vale? Como os decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es de qué estamos hablando, y estamos hablando de una compraventa en la cual, qué obviedad, ¿verdad? Un vendedor tiene la obligación contractual de entregar mercancía y junto con la mercancía documentos, ¿vale? A ver, por favor, porque luego, ¿hay que entregar documentos, Marta? Sí, y por cierto, hay una clara conexión entre la gestión documental y las reglas Incoterms, y, por supuesto, el comprador tendrá que asumir su correspondiente principal obligación contractual, cuál es el pago de la mercancía en las condiciones que se han establecido. Pero, como os decía, sobre esta base, a dotar de contenido toda la operación con la visión de conjunto que os comentaba, pero sobre todo, por favor, con planteamiento hacia afuera, es decir, el cliente siempre tiene razón, hasta que deja de tenerla, ¿vale? Porque es que analicemos riesgos y pensemos que quizás en ocasiones lo que un cliente nos está pidiendo, ese cliente externo, ¿vale? Pues resulta que está poniendo en riesgo a mi cliente interno. ¿Y quién es mi cliente interno? Pues el resto de mis compañeros de logística, de financiero, producción, calidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual es necesario esa comunicación y esa coordinación interdepartamental previa con esta visión de conjunto que os remaba. ¿Para qué? Pues para tener coherencia en los planteamientos en interno y en externo, y como suelo decir, pues una empresa es como una trainera, ¿vale? Entonces, aquí no hay nadie más importante que nadie. El primero y el último a remar todos a la vez y en la misma dirección. ¿Por qué? Pues porque si no la trainera no se mueve, ¿vale? No llega a buen puerto y, por supuesto, guiados pues por quien tiene que mandar el rumbo, que en cada empresa pues será su CEO correspondiente. Y por cierto, si en un momento dado, como profesionales individuales perdemos recursos, el objetivo tiene que ser el de la empresa. El objetivo no puede ser individual. El objetivo tiene que ser el bien común de la empresa, y a partir de ahí, pues si nos quedamos sin recursos, nos sacamos un conejo de la chistera, como tuvo que hacer esta remera cuando perdió el remo y aún así hizo un esfuerzo sobrehumano para no dejar de remar sin apoyo ninguno
para que el conjunto de la trainera llegase a buen puerto, ¿vale? Con lo cual, por favor, la prevalencia del bien común sobre el bien individual. Claro, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo pensamos en conjunto? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son los importantes? Y perdonad, sé que hay inscritos operadores logísticos, con todo mi cariño y todo mi respeto, porque además tengo muy buen rollo con la gente, con transitarios y demás. Conozco muy bien el sector y además de verdad, créeme que tengo muy buen rollo con ellos. Pero con independencia del rol que desempeñemos todos en la operativa internacional, me vais a perdonar, aquí las estrellas son las empresas vendedoras y compradoras. Bien, y sobre ellas tiene que pivotar o tenemos que trabajar todos los demás de una forma acorde, pero decía, hay que pensar especialmente en que las estrellas son el vendedor y el comprador, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay que dotar, como decía, de coherencia a los procesos, a los documentos, qué documentos se generan. Fijaros, en una operación de comercio internacional se generan una media de 36 documentos y 240 copias, y estos son datos que manejamos en Cámara de Comercio Internacional, ¿vale? Con lo cual, ¿documentos que se generan? Pues muchísimo, pero por cierto, perdonadme una cosa, uno de los mensajes que voy a tratar de trasladaros hoy, ¿vale? Es que para ganar competitividad tenemos que tener controlados los procesos. Pero ese control de procesos no tiene que parar ahí, o yo no quiero que pare ahí, ¿vale? O desde Incotrans no trabajamos con esa idea. Trabajamos con la idea, como os decía, de a través del control de los procesos tener controlados los documentos, ¿vale? Pero este también es un paso intermedio. No me importa tanto el control documental. Es decir, no únicamente, hablo de tipo de documento, sino también del contenido del documento. Es decir, y ahora sí llego al punto que me importa, al dato, ¿vale? Es decir, control de proceso para tener controlado el documento y a partir de ahí tener controlado el dato. Y que ese dato, para mi empresa, sea un dato de calidad. Y a partir de ahí que ese dato lo tenga yo controlado, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque, como os decía, nos encaminamos hacia un comercio digital, un comercio que estamos llamando paperless trade, un comercio sin papeles, ¿vale? Que luego decimos, ya Marta, pero hasta que llegue todo eso, por favor, creedme que estamos en vías de, ¿vale? Hacia un digital trade, hacia un comercio digital. Data, not documents, ¿vale? No queremos ya documentos en papel. Fijaros, también en datos ahorraríamos del pelo de 28.000 árboles podrían plantarse tal anualmente. Es decir, hablamos todos de digitalización y de un tiempo a esta parte se dice que va muy de la mano de la sostenibilidad, clarísimamente las emisiones de CO2, la huella de carbono y, bueno, pues oye, hay que tener en cuenta todo esto. Y como os decía, a día de hoy el foco no está puesto tanto en el documento, ¿vale? Y creo que vamos, por ejemplo, la desaparición del DUA el año que viene, ¿vale? Con este sistema y demás, el H1, etcétera, sino, decía, el foco no está tanto en el documento como en el dato, ¿vale? Y mi recomendación a las empresas es que tengáis controlado este dato. Dado que acabo de poner el ejemplo de la desaparición del DUA, ¿no? Recientemente leía en prensa del sector, la agencia tributaria insta al sector aduanero a acelerar su proceso de transformación digital. Claro, y es la agencia tributaria y es las aduanas, y me vais a perdonar, yo que os hablo desde el País Vasco, pues aquí que vamos bastante avanzados en este tema, ¿vale? Pues claro, desde las diputaciones forales y en concreto la hacienda foral, pues en nuestro caso, por ejemplo, de Vizcaya, pues sí o sí a utilizar factura electrónica. Claro, y dices, no, y es que nos van llevando, claro que nos van llevando tanto la agencia tributaria, es decir, desde un punto en comercio internacional, desde un punto de vista aduanero, como desde un punto de vista fiscal. Claro, y encantados de la vida y ayudándonos y empujándonos, ¿vale? ¿Hacia qué? Hacia que les comuniquemos datos electrónicamente. ¿Por qué? Porque eso implica una comunicación de datos en tiempo real. Y a partir de ahí, el control, pues como podéis comprender, el control va a ir súper disparado y esto no ha hecho más que empezar, ¿vale? Con lo cual, como os decía, se está digitalizando toda la cadena, ¿vale? O sea, esto no va tampoco únicamente bien de las aduanas o de las haciendas, como podéis ver en el cajoncito de abajo, ¿no? El Official Custom Control Measures, sino, por supuesto, se está digitalizando, bueno, muchísimo todo lo que tiene que ver con el Trade Finance, ¿vale? Todo lo que es banca, con Swift a la cabeza, pues bueno, están también impulsando muchísimo esto a tope.
hay varias instituciones, entre otras Cámara de Comercio Internacional, se está digitalizando a mayor o menor ritmo, ¿vale? Porque también es muy distinto lo que está pasando desde el punto de vista de las navieras y en concreto de la carga contenedorizada, ¿no? Con lo que pueda estar, por ejemplo, pasando con el sector del transporte por carretera. Bien, ayer o anteayer leía también en prensa el sector, bueno, pues casi un desastre, ¿no? Lo que ha pasado con las ayudas a 30 de junio que estaban destinadas a la digitalización del sector de las empresas del transporte por carretera. Bueno, en ocasiones argumentan que es que desconocían las ayudas o que ni siquiera saben lo que es un documento electrónico. Y bueno, no en este sentido voy a tirar de criterio prudente y no voy a dar mi opinión, ¿vale? Y luego, como os decía también, pues bueno, todo lo que es la digitalización de vendedores y compradores, que como os decía, en mi opinión, deben ir a la cabeza. A modo de ejemplo, y dado que bueno, pues también tenemos que hablar un poquito de logística, transporte y tal, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues en mi opinión, los que primero, los que más han empujado en los últimos tiempos, ¿vale? En favor de esta transformación digital del comercio internacional, ha sido precisamente esto que tenéis en pantalla, que es la DCSA, ¿vale? Que es la Digital Container Shipping Association, que es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, que se creó, curiosamente, fue diciembre del 19, ¿vale? Que todavía no estábamos a las 8 de la tarde aplaudiendo desde los balcones, o por lo menos no en este lado del mundo. Creo recordar que por Wuhan ya sí, ¿no? Pero nosotros todavía no. Quiero decir con esto que hay muchas veces que la gente se piensa que esto ha nacido con la pandemia, y no, o con el confinamiento. No, viene de atrás, ¿vale? Lo que pasa es que la pandemia y el confinamiento lo que hicieron fue, vamos, impulsar todo esto y provocar que se haya desarrollado a un ritmo que seguramente si no hubiéramos vivido en los últimos tiempos lo que hemos vivido, pues hubiera ido más lento, ¿vale? Pero en cualquier caso hubiera ido, ¿sí? Entonces, bueno, en la DCSA están las principales navieras, que, bueno, como veis ahí en pantalla, me imagino que a ninguno de los aquí presentes nos sonará rara ninguna o desconocida ninguna. Cuando surgió la DCSA en diciembre del 19, plantearon unos programas iniciales, ¿vale? Pues Connectivity, Cybersecurity, el Track and Trace, ¿vale? Eso que está tan sumamente de moda en este momento, que es la trazabilidad de la mercancía, ¿vale? El Electronic Bill of Lading, por fin, ¿vale? La utilización del conocimiento de embarque en soporte electrónico. Y fijaros, por favor, la utilización que estoy haciendo terminológica, ¿sí? Digo en soporte electrónico que no digital, ¿vale? Porque no es lo mismo un documento en soporte papel que un documento en soporte digital que un documento electrónico. Bien, y entonces vamos a ver si llamamos a las cosas por su nombre y con propiedad, porque luego en ocasiones me temo que utilizamos terminología indistintamente pensando que son sinónimos cuando realmente no lo son. Y hago alusión en concreto a la utilización del término digital y electrónico para hacer alusión a un documento pensando que son lo mismo y, como digo, no lo son por cuestiones que voy a explicar en unos minutines. Bien. Fijaros que tenían también otro programa, el Industry Blueprint, que precisamente iba enfocado a lo que aquí nos ocupa, ¿vale? Que es a esa estandarización de procesos, ¿vale? Sobre todo para poderlos automatizar y de esa manera ganar competitividad. Pero claro, está muy bien esto de tratar de estandarizar procesos, estandarizar documentos, estandarizar datos, hacia lo que, de verdad os digo que desde Incotrans llevamos ya 4 años trabajando y remamos en los diferentes grupos de trabajo, en los diferentes organismos internacionales con los que trabajamos, digo, remamos muy a favor, pero yo también soy partidaria de que, evidentemente, si queremos estandarizar, lo primero que tenemos que hacer es hablar un mismo idioma. Y, evidentemente, no hago alusión, perdonad, al hecho de que hablamos en español, en inglés, en chino, lo que sea, ¿vale? Sino que hago alusión a que terminológicamente hablemos en el mismo idioma, es decir, que hay una estandarización semántica. Bien, ¿por qué motivo? Porque luego ocurre que algo tan sumamente básico en comercio internacional como es el concepto entrega, pues resulta que la entrega no la terminamos entendiendo de la misma manera. Y claro, ¿cómo vamos a pretender hacer una transformación digital del comercio internacional? ¿No? Estamos todos súper digitalizados, bien, cuando resulta que ni siquiera estamos conceptualmente hablando, entendiendo
el mismo término que en mi opinión es el término estrella en comercio internacional, y es la entrega, y en concreto obviamente la entrega de la mercancía. Y con todo mi respeto, por favor, solo faltaban los operadores logísticos, carriers en general, quiero decir, porteadores, transportistas, etcétera, profesionales del mundo del transporte internacional de mercancía. Entiendo perfectamente que desde el punto de vista del transporte, la entrega que hace ese porteador, ese transportista, ese place of delivery y ese delivery de la mercancía se hace en destino. Y entiendo que a los profesionales de este sector del comercio internacional efectivamente utilizan el concepto entrega en esta idea porque es la que corresponde al contrato de transporte. Totalmente de acuerdo, pero por favor, la entrega básica del comercio internacional es la entrega que se produce de la mercancía en la relación contractual entre vendedor y comprador, bajo la compraventa, y como normalmente aquí por lo menos los europeos utilizamos siempre reglas Incoterms, pues me vais a perdonar, es la entrega definida en las reglas Incoterms. Y muchísimo cuidado porque hay veces que coincide con la entrega del transporte, pero lamentablemente no. Y esto produce muchísima confusión, en concreto en la correcta utilización de las reglas Incoterms, que por favor hay vida más allá de S-Works, FOB, CFR, CIF, DDP. Es más, en mi opinión, como experta oficialmente nominada por la ICC en reglas Incoterms, me atrevo a decir que normalmente estas 5 reglas están mal utilizadas, bien, pero bueno, luego también viene el comentario ese que a todos nos sonará, ¿no? Aquello de, bueno, hombre, sí, pues que toda la vida se ha hecho así, y por cierto nunca ha pasado nada. Por favor, estamos hablando de competitividad en el siglo XXI, en el periodo pospandemia, estamos en julio del 2024 y por favor, seguimos compitiendo en los mercados globales. Y perdonen ustedes, en mi opinión, a día de hoy las empresas no nos podemos permitir el lujo de competir únicamente en precio, ¿vale? Porque para eso, pues me temo que existen empresas en otros países del mundo que creo que todos sabemos a qué estoy haciendo alusión y que desde luego pueden competir en precio mucho mejor que nosotros. Valor añadido. Valor añadido. Y me van a perdonar ustedes, pero en mi opinión, a día de hoy el valor añadido, entre otras cosas, pasa por el conocimiento y pasa por un asesoramiento con fundamento y con conocimiento a las empresas o a los clientes que podamos tener, ¿vale? Evidentemente, aquí una llamada de atención y simplemente, pues como les estaba diciendo, reflexionar si efectivamente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si realmente tenemos que utilizar S-Works, que en términos generales la respuesta debería ser no. Ya sé que hay directamente en España sectores enteros que siguen vendiendo en condiciones S-Works, ¿no? Yo siempre digo, yo también conozco gente que conduce a 140, 150, incluso a 180 o más, ¿vale? O sea, un profesional del sector de la logística, ¿no? Vino de Algeciras a Bilbao en 8 horas. Bueno, pues te quiero decir, echen cuentas de a la velocidad a la que pudo conducir, ¿no? Claro, te quiero decir, yo conozco mucha gente que en la práctica hace cosas. ¿Quiere decir que esas cosas están bien hechas? Hasta donde a mí me alcanza esta, pero yo diría más de 120. También soy consciente que entre el ámbito legal y el ámbito de la práctica comercial, vamos a llamar, en ocasiones hay un gap, como el ejemplo que les estoy poniendo. Lo que entiendo que trataremos todos por nuestra salud a todos los niveles, económica y mental, de hacer es minimizar ese gap entre el ámbito legal y la práctica comercial. Ahora bien, hay gente que conduce a 220, pues oye, cruza los dedos para que no se te vaya el coche, porque como se te vaya, lo mismo esta noche no cenas en casa. Hay empresas que cuando están operando en comercio internacional están conduciendo a 240. ¿Quiere decir que lo están haciendo bien? No, pues bueno, ¿tienes riesgos? Sí, quiero seguir haciéndolo. Pues oye, cada uno, coherencia, consecuencia, ¿no? Que haga lo que estime oportuno, pero por lo menos, pues eso, sé consciente de lo que estás haciendo, ¿vale? En este sentido, sin que esto se convierta en una sesión de Incoterms, que desde luego no lo es, pero evidentemente, como en mi opinión, sí son el tronco del comercio internacional, pues una llamadita de atención, ¿vale? Sobre lo que estoy comentando y que igual S-Works no, FOB tampoco con carga contenedorizada, igual tenemos que ir a un FCA, igual CFR CIF tampoco, igual tenemos que ir a un CPT1 CIP, y el TDP, pues que tampoco, casi que igual nos quedamos en un DAP, ¿vale? Y por eso están subrayadas ahí o están resaltadas en rojo y en azul estas reglas en este
pantallazo o en esta imagen que tenemos todos en la pantalla, ¿vale? Y, por favor, también una clarísima llamada de atención sobre la utilización de las reglas CES, ¿vale? Que ya sé que si soy un vendedor C, contrato y pago el transporte hasta destino, ¿vale? Pero a ver si terminamos todos de integrar que la entrega se produce en origen. La entrega, bajo la compraventa, esa entrega que mencionaba antes, que me va a condicionar absolutamente toda la operativa internacional a mí como vendedor, desde el punto de vista únicamente de la logística, sino también, entre otras, desde el punto de vista del ámbito financiero, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo o en qué proyectos estamos trabajando desde Incotrans? En colaboración, antes les decía que, bueno, pues que estamos trabajando en diferentes grupos de trabajo con varios organismos internacionales, pero, bueno, pues para nosotros el organismo estrella, porque somos parte de él, es Cámara de Comercio Internacional, la ICC, la International Chamber of Commerce. Y en ese sentido, ¿qué se está haciendo por parte de ICC? Bueno, pues se creó la llamada DSI, ¿vale? Que es la Digital Standard Initiative, bueno, pues que se creó con el objetivo precisamente de adoptar estándares, ¿vale? O tratar de estandarizar el comercio internacional y crear, pues digamos, nuevos procesos que precisamente fomenten esa unicidad para el buen desarrollo del llamado digital trade o comercio digital que mencionábamos antes, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos empezado por la digitalización de los procesos. Por cierto, aquí también, por aquello de la correcta utilización semántica, me tomo la licencia de hacer un comentario, ¿vale? En español, de momento, porque lo he comprobado con la RAE, de momento hablamos en términos de digitalización, tanto para los procesos como para los datos, ¿vale? En inglés utilizan dos términos diferentes cuando se utilizan correctamente. Si ellos hablan, o en inglés se habla de digitalization, ¿bien? Lo que están haciendo es alusión de la digitalización de los procesos. Si es digitalización de documentos o de contenido de los documentos, de lo que hablan es de digitization, ¿vale? Les comentaba que he hecho la prueba con la RAE a ver si el término digitización existe y de momento me ha salido con que no, pero bueno, de la misma manera que reconocen otras palabras, pues igual próximamente también validan la utilización de estas, ¿no? En cualquier caso, como les decía, para poder hablar de digitalización de los documentos, ¿vale? Para eso, como les comentaba hace un ratín, tenemos que hablar de documentos electrónicos, ¿vale? Claro, que esos documentos electrónicos, ¿qué ocurre? Vamos a ver una cosa. Quizás por deformación profesional, pero para mí lo importante es que las empresas dispongan de seguridad jurídica. ¿Sí? Es decir, que tú operas en comercio internacional y opera y sal de casa y dale color, no sé cómo decirte, pero por lo menos que lo hagas tranquilo. Y que lo hagas tranquilo desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, como les decía antes, un documento, y vamos a ponernos, por ejemplo, en el famosísimo conocimiento de embarque, es decir, en el Bill of Lading, ¿vale? Que no landing, en el Bill of Lading. Entonces decía, si en un momento dado lo que queremos utilizar es un conocimiento de embarque y realmente queremos utilizarlo de una forma digital, pero con total seguridad jurídica. O sea, de la misma manera que sé que si lo envío en papel, ese full set, ¿no? Tiene unas consecuencias y eso tiene una seguridad jurídica, ¿vale? Quiero mantener eso llevándomelo al mundo digital, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que para poder hacer eso necesito que la ley soporte esa conversión de ese documento en soporte papel a ese documento en soporte electrónico. Bien, por ese motivo, Naciones Unidas, y en concreto la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, creó una ley modelo en el año 2017, que es la ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, que es la famosa MELITA o la Model Law on Electronic Transferable Records, de la que llevamos hablando un tiempo. Es una ley que, si no han oído hablar, por favor, les sugiero que, como luego pondrán a su disposición esta presentación, ¿vale? Ya, bueno, pues ya ven que hay fuentes ahí y demás, pues que se interesen porque sean conscientes o no les va a afectar en su operativa, ¿vale? Y sean además exportadores, importadores, sean operadores logísticos o sean lo que fuere, créanme que en sus operaciones les va a afectar más pronto que tarde, ¿bien? Y les decía que es una ley modelo de Naciones Unidas que se creó
en el año 2017 precisamente para poder hacer posible la utilización de estos documentos transmisibles electrónicos de la misma manera que podríamos estar utilizándolos en soporte papel. Es muy curioso porque el año 2018 esta ley modelo la había asumido únicamente un país que fue Bahrein. En el año 2021, ¿vale? Es decir, 4 años más tarde, la habían adoptado 7 jurisdicciones, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido desde el noviembre del 21? Pues han ocurrido 2 cosas muy importantes, ¿vale? Que en concreto se han producido en septiembre del 2023 y en concreto el 20 de septiembre del 2023, para ser más exactos, y el 5 de junio del 2024, ¿vale? Es decir, no hace ni un mes. Y es que dentro de estos países que han ratificado la MLTR y por lo tanto la han hecho los cambios legislativos necesarios en sus legislaciones nacionales para adaptar sus legislaciones nacionales a esta ley modelo, les decía, atención, porque en septiembre del 23, UK, en junio del 24, Francia, ¿vale? Con lo cual, ¿en qué momento a 3 de julio del 2024 nos encontramos? Nos encontramos en que, perdonen ustedes, no quiero que España pierda competitividad en los mercados internacionales, que las empresas españolas perdamos competitividad en el comercio internacional por no tener una legislación adaptada a la realidad actual, a este comercio digital, como ya es una realidad en otros países, uno de ellos, por cierto, con el que hacemos frontera. Bien, y hago en concreto alusión a Francia. Por favor, sepan ustedes que estamos trabajando, ¿vale? Y esto sí que sí, tenemos un grupo de trabajo del cual tengo el honor de coordinar y es un grupo de trabajo para la digitalización del comercio internacional en España. Por favor, queda abierto, quiero decir que estamos totalmente abiertos a recibir feedback, etcétera, de empresas y de todo el mundo. ¿Para qué? Para poder técnicamente, desde el rigor jurídico, lo que estamos haciendo es un análisis de qué legislaciones españolas, qué leyes, perdón, españolas tendrían que modificarse para poder adaptarlas precisamente a este nuevo escenario internacional y que empresas como ustedes o como las suyas no pierdan competitividad, ¿vale? No pierdan competitividad jurídica por no tener una ley adaptada a este siglo XXI, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues estamos en ello. Que sepan que Alemania va también bueno, pues a salir a la palestra a lo largo de este año, bien, y por ese motivo, pues bueno, desde el Comité Nacional Español de la Cámara de Comercio Internacional, desde ICC Spain, estamos trabajando, como les digo, desde únicamente el rigor jurídico-técnico, pero para ver cómo se podría llevar a cabo esta adaptación y que no perdamos competitividad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, quizás alguien de ustedes pueda pensar en este momento, bueno, Marta, pero es que nosotros, si la legislación española ya la tenemos adaptada, porque, por ejemplo, en la Ley de Navegación Marítima, ¿vale?, del año 2024, ya tenemos el reconocimiento a los conocimientos de embarque emitidos en soporte electrónico y es más, tenemos ya esa equiparación que mencionabas, ¿no?, entre el soporte papel y el soporte electrónico, equiparación funcional, equiparación jurídica, equiparación a nivel valor probatorio, bien sea en un juicio, sea en un arbitraje, etcétera, pero ya está, pero es que esto tiene un alcance que va muchísimo más allá, ¿vale? Simplemente para que se hagan una idea, vamos a tener que tocar, o quien corresponda, quiero decir, a mí no, porque yo soy consultora y no llego hasta ahí, ¿vale? Pero quien corresponda, pues evidentemente una de las leyes que sí o sí va a haber que modificar es la ley cambiaria y del cheque. ¿Cómo no? Si es de 1980, quiero decir, a día de hoy en comercio internacional el Pleistoceno, ¿vale? Con lo cual, por favor, y hay un punto también aquí que me gustaría tener en cuenta, ¿vale? A ver si dejamos de decir que el BL transmite propiedad, ¿vale? Porque no es cierto. No es cierto, y es otra de las burraditas jurídicas que se siguen oyendo en el sector, porque como toda la vida hemos tenido esta idea, y bueno, tú ya sabes, Marta, luego nos entendemos. No nos entendemos. O sea, por favor, un poquito más de rigor, un poquito más de seriedad, y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y entonces, vamos a ver si decimos que un conocimiento de embarque lo que transmite es la posesión mediata de las mercancías, es decir, la posesión documental. Y creo que no hace falta pasar por una facultad de Derecho para entender que no es lo mismo posesión que propiedad, ¿vale? Pero bueno.
es que como es un título valor, transmite propiedad. No, perdona, no confundamos la teoría de los títulos valores con todo esto, en lo que por cuestión de tiempo no puedo entrar, pero bueno, ahí también les dejo a modo de ejemplo para su libre lectura, ¿vale? Tanto sentencias como opiniones de las ICC debidamente fundamentadas en las que queda claro que es que no, la mercancía llega a destino, Marta, y ya con el BL es de mi cliente. Bueno, perdona, no, tu cliente tendrá la posesión de esa mercancía física en el momento en el que se la entregue el carrier, pero de ahí a que la naviera se convierta en propietaria o que por la mera entrega tu cliente se convierta en propietario de la mercancía, esto es otra cuestión, ¿vale? Hay un problema, por favor, de confusión con el Seaway Bill, con la Carta de Porte Marítima y el BL, ¿vale? El Bill of Lading o conocimiento de embarque. Oye, que no, es que lo mismo me da lo mismo, que no es lo mismo un BL que un Seaway Bill, ¿vale? Porque un Seaway Bill no es un documento negociable, no es un título valor, con lo cual no es un título transferible, ¿vale? Y es más, un Seaway Bill no existe en todas las legislaciones del mundo mundial, ¿vale? Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos es un tipo de documento que ni siquiera legalmente existe, ¿vale? Pero bueno, un poquito como os decía, sí que es verdad que si vamos evolucionando realmente hacia ese Electronic Bill of Lading, un Electronic Bill of Lading, ¿sí? No un Electronic Seaway Bill, sino un Electronic Bill of Lading con todas sus funciones de título valor, que insisto, legalmente es perfectamente factible ya bajo legislación inglesa y bajo legislación francesa, entre otras. Bien, pues digo, estos ahorros que tienen ustedes en pantalla, pues no son, como diría mi hijo que tiene 13 años, poca broma, ¿vale? Con el CMR, pues este no es problema, o sea, este ya está, porque no es un título valor y entonces ya hay reconocimiento, ¿no? Por el protocolo de Carta de Porte Electrónica del año 2008, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que un CMR emitido en soporte electrónico tiene a todos los efectos el mismo valor que un CMR emitido en soporte papel. ¿Cuál es el problema? Pues me van a perdonar ustedes, que reconocida, como pongo ahí en esta área positiva, su validez jurídica de forma expresa por un convenio internacional, pues simplemente se trata de que cargadores y transportistas pues empiecen a utilizarlos en masa. En este sentido también, por favor, que competimos a nivel global. Entonces, luego vemos que hay multinacionales del sector transporte por carretera que ya están utilizando CMRs electrónicos y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque es que, mire usted, yo no sabía ni que existía. Y claro, mis clientes, ¿no? Los cargadores están yendo hacia ahí y es que estoy perdiendo clientes. Bueno, pues es que igual estás perdiendo competitividad porque no te estás adaptando a este nuevo escenario internacional, ¿vale? Les digo, ya hay el primer caso de uso, lo tienen ahí. Bueno, fue allá hace 5 años, largos. El primer uso que se hizo, además, fue un transporte que se hizo desde España, con lo cual, por favor, vale, fue entre España e Italia hace ya 5 años. Es perfectamente factible, sigo diciendo que estamos en el siglo XXI, ¿vale? Con el Airwheel Bill, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí lo que pasa es que tenemos a la IATA, que es la que más empuja, y desde luego, en términos de Electronic Airwheel Bill, me parece que estamos ya como en el 65% de las cartas de porte aéreas para transporte internacional de mercancías ya se están emitiendo en soporte electrónico, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues estupendamente bien. Más novedades, ¿vale? Más novedades. Veo que voy bien en tiempo y forma, 45 minutines llevo, me han dado 1 hora, con lo cual vamos bien. Más novedades, venga. Pues lo mismo, mayo del 2024, ¿vale? ¿Qué ha pasado en mayo del 2024? Y en concreto, como pueden ver ustedes en pantalla, la semana del 6 al 10 de mayo en Nueva York. Bueno, pues en Nueva York, ¿por qué? Porque ahí está la sede internacional de la UNCITRAL, ¿vale? De esa comisión que mencionaba también antes con la MLTR, ¿no? Y que, si me permiten la expresión, ¿qué conejo se está sacando de la chistera, en este caso, la UNCITRAL? Pues un nuevo instrumento jurídico llamado Negotiable Cargo Documents, ¿vale? Les invito, por favor, a que lo lean porque esto va a suponer también una vuelta de tuerca fascinante en el comercio internacional y en concreto en el transporte internacional de mercancías. ¿Por qué motivo? Pues porque este nuevo instrumento jurídico en el que está trabajando Naciones Unidas, que pretende convertir en títulos valores aquellos documentos de transporte, bueno, aquellos documentos en general todos, pero me ciño a los mencionados por mí hace escasos minutos,
por el contenido de la charla que hoy nos ocupa, y es en concreto pues al Seaway Bill, al CMR y al Airway Bill, ¿vale? Es decir, a esas cartas de porte, de transporte internacional de mercancías con el modo que corresponde en cada caso, ¿vale? Pero como les decía, no son títulos valores, bueno, pues a través de este nuevo instrumento jurídico sí pasarían a serlo, ¿vale? Entonces tendríamos esos cargo documents que serían título valor y por lo tanto serían negociables todos ellos de la misma manera que es un bill of lading, ¿vale? Recuerden, por favor, que el hecho de que un documento sea negociable quiere decir que es un documento que puede circular en el mercado, ¿vale? ¿Qué quiere circular? ¿Qué quiere decir así un poquito más en coloquial? Pues que puede cambiar de manos. ¿Cómo puede cambiar de manos? Pues depende de cómo se haya emitido ese documento negociable, ¿vale? Es decir, su transmisibilidad o su transferibilidad irá de la mano de la ley de circulación que le corresponda. Entonces, a modo de idea, digo que mucho cuidado lo que hacemos con los BLs, que luego resulta que se emiten de una forma nominativa y se endosan. Dices, eso no puede ser, ¿vale? No es legal. Y te digo, joder, Marta, pues yo lo he hecho más veces, y dices, no, si yo te contara la cantidad de cosas que veo en mi día a día, vamos, me da para escribir 4 libros. ¿Quiere decir que están bien? Pues no, ¿vale? Con lo cual, muchísimo cuidado, por favor, como les digo, legalmente con las cositas que hacemos. Y más allá de esta novedad que está en proceso, ¿vale? O sea, el instrumento todavía no se ha desarrollado, pero está en vías de, pues hay otra cosita de la semana pasada. Fíjense si se van produciendo novedades en el sector, ¿vale? Y es en concreto también una ley modelo, como la MLTR que mencionaba antes del 2017, venga, pues ahora una nueva ley modelo, ¿vale? En concreto la ley modelo on warehouse receipts, ¿vale? Para los resguardos de depósito. ¿Para qué? Para dotarles de seguridad jurídica y que ya no necesitemos emitirlos en soporte papel, ya podemos emitirlos en soporte electrónico, ¿vale? Y esto se ha publicado exactamente el martes de la semana pasada, hace 8 días, en concreto el 27 de junio del 2024, ¿vale? Por lo cual, ya ven ustedes cómo vamos evolucionando hacia ese digital trade, hacia la utilización de esos electronic documents, ¿vale? Y no únicamente aquellos que son título valor, sino también aquellos, o estamos en fase D, que no lo son, ¿vale? A través de ese Negotiable Cargo Documents Instrument de Naciones Unidas en el que están trabajando, ¿vale? Más cositas que estamos haciendo a nivel internacional, como les decía, desde Incotrans y como miembros de la ICC y en concreto como miembros también de la DSI. Bueno, pues hemos estado trabajando en un grupo de trabajo que se generó o se creó en enero del año pasado, en enero del 2023, por parte de la Comisión Bancaria, y el objetivo que ha tenido es, bueno, pues estandarizar documentos y datos, bien, por eso se llama el Key Trade Documents and Data Elements. Lo que hemos estado trabajando es en la estandarización de datos de estos principales documentos del comercio internacional, ¿vale? De tal manera que cuando haya transmisión electrónica de datos, pues efectivamente estemos todos llamando a lo mismo por el mismo nombre, ¿no? Esa estandarización semántica que les mencionaba hace un rato. Les invito también a que lo lean porque, bueno, pues hemos estado año y medio trabajando en este tema, ¿vale? El informe final se publicó por parte de, bueno, pues de la Managing Director de la DSI a finales del mes de abril, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya ven que es todo como muy reciente, ¿no? Hace 3 meses, y les invito de verdad también a su lectura porque es una cosa absolutamente fascinante. Bien, con lo cual, pues ya ven que desde ICC, pero digo también en colaboración con Naciones Unidas, con SWIFT, con BIMCO, por ejemplo, ¿vale? Con la OMI, se va trabajando de una forma coordinada, bueno, pues hacia ese digital trade, ¿vale? A través de estos estándares que estábamos mencionando, a través de reformas y actualizaciones o incluso novedades legislativas, bien, que nos van afectando a todos, porque por favor, este tema también me parece muy importante. Esto no va de Europa, ¿eh? Esto no es, bueno, es que como somos la Unión Europea y tal, joder, es que desde Bruselas y tal. No, 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 esto no es una cuestión europea, ¿eh? Esto es una cuestión global o mundial, ¿vale? Con lo cual, como les decía, pues bueno, participamos activamente en este proceso de transformación.
a través de la actualización de la legislación nacional, en el caso que nos afecta a España, ¿vale? Pues para esa necesaria reforma legislativa que quien corresponda tendrá que llevar a cabo para adaptar la legislación nacional española a estos formatos digitales, ¿no? Del comercio internacional. Trabajamos también, como les decía, en esta estandarización de procesos que nos llevan a la estandarización de documentos y de datos a través de la DSI, y también a través de la promoción de soluciones tecnológicas. Soluciones tecnológicas que desde nuestra experiencia y teniendo un poco también, ¿no? Pues claro, ¿qué queremos? Vamos a ver. Esto no es digitalizarse por digitalizarse, ¿vale? Porque me van a perdonar ustedes, de un tiempo a esta parte casi que oigo, ¿no? Antes, hace un par de años, everything was blockchain, ¿no? Era como, I choose blockchain. ¿Qué tiene que ver blockchain en esto? No importa, oye, me voy a ir a tomar un vino, blockchain, y dices, pero, un poco de sentido común, ¿no? Que bueno, siempre suelen decir que es el menos común de los sentidos. Entonces, cuidado por favor con esto que se pone de moda, que no es la tecnología por la tecnología. O sea, la tecnología tiene que ser un medio, no un fin. Y por cierto, la tecnología al servicio de las personas. Y no las personas al servicio de la tecnología, que yo creo que también es un enfoque que parece obvio, pero en ocasiones lo echo un poquito de menos, ¿vale? Entonces, ¿hay tecnologías transformadoras en el ámbito del comercio internacional? Muchas, más allá del blockchain, ¿vale? Ahora, pues bueno, luego vamos con la famosa matriz de Gartner, que es la que tienen en pantalla, ¿vale? Pues cada tecnología se encuentra en diferente grado de madurez, una cuestión de expectativas, les decía, hace un par de años o tres, todo era blockchain. Ahora, bueno, pues se oye mucho menos, ¿no? Hablar de blockchain. Ahora todo es inteligencia artificial, ¿no? Artificial intelligence, ya choose, inteligencia artificial, ¿por qué me estás diciendo? ¿Vale? Y ya veremos cómo, pues bueno, de aquí a 2-3 años, pues tendrá también sus expectativas, y yo creo que estamos ahora en pico y luego irá cayendo. Y algunas tecnologías desaparecen y otras se mantienen en el camino, pero bueno, con menos exaltación que la que podemos tener en este momento, ¿vale? Nosotros hemos hecho un análisis de aquellos ámbitos de aplicación dentro de lo que es el comercio internacional, de diferentes tecnologías, ¿vale? Y hemos visto que esta transformación digital se puede producir en la trazabilidad end-to-end, en la gestión administrativa, en la monitorización de la carga, en la gestión operativa y en la gestión de negocio, ¿no? Un poco más a nivel de detalle, como pueden ver ahí. Y en concreto, lo que hemos hecho ha sido cruzar estos ámbitos en los que nosotros creemos que se puede llevar a cabo, ¿no? Esta transformación digital del comercio internacional con la tecnología que a día de hoy hay disponible en el mercado, ¿no? Leía también recientemente en prensa del sector y en concreto en un artículo publicado el 30 de mayo, no digo dónde, el exceso, decían varios expertos y tal, en un foro que hubo, el exceso de tecnología disponible retrasa la transformación digital en la logística. Bueno, se me cayó el alma a los pies. Que esto no va de que sea un exceso de tecnología disponible, esto va de que, por favor, veamos qué queremos digitalizar, por qué y para qué, a partir de ahí qué tecnologías hay en el mercado y hagamos una matriz y crucemos y veamos qué queremos hacer, qué método o qué metodología desde el punto de vista de la tecnología podemos utilizar y a partir de ahí pues procedamos. Pero claro, pues hagamos las cosas con 2 dedos de frente, que decía, ¿vale? Nosotros, desde luego en Incotrans y mis compañeros de la línea de Incotrans Technologies, que es donde desarrollamos software propio para ser aplicado en comercio internacional, sí seguimos defendiendo la bondad del blockchain, ¿vale? Con independencia de que ahora esté un poquito menos en prensa, ¿vale? O en boca de todos. Y por supuesto, vamos, somos forofos de la inteligencia artificial, en concreto la inteligencia artificial generativa, porque es la que creemos que más juego nos puede dar en todos esos ámbitos que les mencionaba antes de aplicabilidad de la tecnología al comercio internacional para su transformación digital, ¿vale? Simplemente a modo de idea, hemos ido desarrollando software, o sea, hay soluciones digitales para esta transformación del comercio internacional. Nosotros hemos generado este software que se llama ProMastery, que como su nombre indica es un acrónimo, Processes Mastery, es decir, vendedores, compradores,
tengan ustedes el dominio de sus procesos y, por cierto, dominen ustedes sus procesos para dominar sus datos, porque al final del día quienes van a declarar esos datos van a ser ustedes y la responsabilidad de esa calidad de ese dato va a recaer en ustedes, no va a recaer en mí como consultora, el burro por delante, ni en su representante aduanero, ni en su transitario, ni en su... que no, va a recaer en ustedes. Entonces, por favor, contrólenle ustedes y tomen esta decisión operativa en coherencia o de una manera coordinada con sus decisiones estratégicas de internacionalización. Marta antes me ha presentado diciendo que tienen ustedes en Cámara de Valencia un porrón de ayuda a todos los niveles para sus estrategias de internacionalización. Pues por favor, coherencia en los planteamientos. Toma de decisión estratégica y desde luego la operativa del comercio internacional debe estar en manos de las empresas vendedoras y compradoras. Y luego los demás a darles apoyo desde el rol que nos corresponda, ¿vale? Pero digo que no tomen las decisiones de nuestra operativa internacional terceros, ¿vale? Porque a partir de ahí, pues evidentemente estamos en peligro y perdemos competitividad, ¿vale? Sin más, simplemente les decía, ahí tienen por si les interesa, ¿vale? Pues en este caso, ¿qué estamos haciendo? También, obviamente, desde la experiencia que tenemos del trabajo que estamos llevando a cabo en la ICC y en estos grupos de trabajo legales y operativos que les mencionaba anteriormente, ¿no? Pues tengamos controlados los procesos, los documentos, las tareas, un Power BI, porque evidentemente hay que tomar decisiones, pero con ese punto de vista de conjunto, ¿no? Esa visión holística que les decía del comercio internacional, ¿vale? Y una recomendación, si queremos tener competitividad, ¿vale? Analicemos las operaciones a todos los niveles, ¿vale? Con ese análisis de riesgos previo que les mencionaba anteriormente y luego ejecutemos la operación con esa visión de procesos, documentos y datos, con ese control de incidencias que, por cierto, nos llevará a mejora continua interna, pero sobre todo también nos permitirá ganar competitividad con un mejor servicio al cliente. Créanme lo que les digo, que no es mentira. Y luego, por favor, trabajemos también, dado que vamos a tener controlada la operativa, en la trazabilidad de nuestra mercancía y, por lo tanto, pues en un cálculo debido de la huella de carbono. Y, por cierto, si yo tengo el control de mi operativa, el conocimiento se queda en la empresa. Y entonces seguimos ganando competitividad porque, como digo, el conocimiento es parte de esa competitividad a día de hoy, ¿vale? Y entonces, veo últimamente mucho comentarios sobre inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial que se pueden utilizar para el comercio internacional. Miren ustedes, me parece estupendo. Nosotros hemos desarrollado un software con inteligencia artificial generativa para el correcto uso de las reglas Incoterms, que no lo tenemos lanzado al mercado porque estamos a la espera de decisión de Cámara de Comercio Internacional a nivel global, bueno, pues para ver si vamos a ir de la mano con ellos o no, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado porque llevamos más de un año desarrollando esto, tenemos muy trillado lo que se está produciendo a nivel de desarrollo tecnológico en el mercado desde el punto de vista de la IA. Vamos a ver, esto no va de ChatGPT o GPT-4 o Claude o alguno de estos. Que no, o sea, simplemente en marzo del 2023, estoy hablando desde hace más de un año, se publicaron a nivel, se lanzaron a nivel mundial más de 1000 herramientas de inteligencia artificial, marzo del 2023. Por cierto, exactamente lo mismo pasó en abril del 2023, quiere decir que hace más de un año, solamente en 2 meses, a nivel mundial se lanzaron más de 2000 herramientas de inteligencia artificial. Y digo esto porque parece que todo es ChatGPT, OpenAI y tal, y no, hay mucho más en todo esto. Y muchísimo cuidado, por favor, porque como creo que todos sabemos, mienten más de lo que hablan. Entonces, si en un momento dado yo voy a utilizar una herramienta de IA y además es una IA gen, es decir, que es generativa, me permite tener, ¿no?, ese diálogo con la herramienta, que yo le cuento, me responde, ala, qué chulo y tal, ¿no? Y sí, todo es súper guay y todo es súper chulo, pero por favor, que estamos hablando de comercio internacional y entonces debámonos a lo que nos debemos y es al rigor de lo que estamos haciendo, ¿bien? Y entonces, pues por favor, conocimiento que nos permita una visión
crítica constructiva de la respuesta que nos pueda dar una herramienta de IA. Porque, como les digo, en ocasiones, eso sí, te lo envuelve súper bonito, te lo explica de una manera preciosa, pero miente más de lo que habla. Entonces, por favor, la IA sí, como una ayuda a la toma de decisiones, pero de ahí a que sea la herramienta la que tome las decisiones por nosotros, ni de broma, por lo menos mis recomendación es que no, y sobre todo, además, si de lo que estamos hablando es de procesos core. ¿Por qué? Porque si toma ya la decisión, el conocimiento evidentemente se aleja de la empresa y el dominio del proceso se aleja de la empresa y, por cierto, termina sustituyendo a las personas. Y entonces, pues yo sigo diciendo que desarrollo sí, tecnología sí, pero por favor cada uno en nuestro sitio, ¿vale? Y por favor también tener claro cuál es el diagrama del flujo del proceso, bueno, pues con un análisis, como les comentaba, curioso, porque, y esta diapo me gusta mogollón, ¿vale? Porque claro, si vienen cambios y vienen reformas que las están tachando de muy ambiciosas, entre otras hago alusión a la reforma del CAO, que nos están diciendo que simplificará, entre otros, los procesos aduaneros, ¿no? Porque, oye, para las empresas, y fíjense, si evidentemente estamos hablando de procesos aduaneros para las empresas, ¿qué empresas? Vendedoras y compradoras, es decir, las que tienen la responsabilidad de esos datos que les comentaba antes, que está muy bien esto de simplificar procesos, ¿vale? Pero evidentemente para poder simplificarlos y posteriormente automatizarlos, digitalizarlos, pues evidentemente es obvio que lo primero que tendré que tener es esos procesos bien definidos. Y esa definición pasará por tener controlado yo ese proceso, ¿vale? De nueva chapa que les estoy dando, con lo cual con el control de procesos, pero fuera de broma se los digo con todo el conocimiento de causa del mundo de lo que está pasando a día de hoy y voy concluyendo en tiempo y forma, por favor, estamos en un escenario, como comentábamos al principio, no volátil, variable, ya solamente no, es verdad, o sea, hace falta que nos invadan los ovnis o nos caiga un meteorito y de verdad cualquier día de estos va a pasar, no sé cómo decirles, ¿no? O sea, es un escenario que yo creo que, esto es un poco igual también frase manía, pero me la creo, ¿no? Es decir, lo único constante es el cambio. Y yo creo que es un poco el escenario al que creo que como empresas nos tenemos que acostumbrar todos porque me temo que ya no va a ser algo coyuntural, va a ser algo estructural, ¿bien? Entonces, esto de, bueno, ¿no? Como las crisis antes, ¿no? Es que teníamos una crisis cada hace no sé cuántos años, ¿no? Bueno, pues es que ahora vamos saltando una detrás de otra, ¿no? El entorno es complicadete, entonces vamos a ver cómo nos podemos adaptar a él. Digitalización, sí, favorece o facilita la operativa, todo lo que es el uso, como hemos comentado, de documentación digital, electrónica. Podemos, gracias a esto, simplificar estos procesos que les decía. Utilización de herramientas sí, claro que sí, para tener un mayor conocimiento y un mayor dominio del proceso. Evidentemente aparecen nuevos modelos de negocio. Esto es un melón en el que no voy a abrir por una cuestión de tiempo, pero vamos, evidentemente aparecen nuevos modelos de negocio. Permítanme, uno en el que estamos trabajando en colaboración con una empresa de Estados Unidos que me tiene absolutamente fascinada, es la tokenización del BL. Claro, y es la tokenización del BL, ¿para qué? Para que pueda invertir un particular en mi operación de comercio internacional. Quiero decir con esto, fíjense ustedes, la revolución que puede ser esto desde el punto de vista de la financiación de las operaciones de comercio internacional. Bueno, pues esto que les estoy contando no es ciencia ficción, es realidad. Se está trabajando en empresas en Estados Unidos, en Japón conocemos otro caso y les digo que en primera persona estamos nosotros metidos también en este ajo. Con lo cual, nuevos modelos de negocio, pues ya lo creo yo que sí. Bien, y a partir de ahí, pues colaboración, por favor. Colaboración activa, estrecha, cada uno desde el rol que estamos adoptando y sobre todo teniendo en cuenta que la tecnología sí, en último lugar. Lo primero, el ámbito legal. Lo segundo, la operativa, control de proceso, documento, dato. Y en último lugar, qué tecnología es la idónea para que yo me adapte a ese comercio digital. Sobre todo, desde este enfoque con el que concluyo, una cosa es querer, es que yo quiero vender hielo en el Ártico. Fenomenal. ¿Puedes? Por cierto, y una cosa es la práctica comercial del querer e incluso el poder, pero otra es el deber. Y entonces el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Aquí y worldwide, porque es un principio universal del derecho. Tenemos controladas las obligaciones y responsabilidades en las que incurrimos
como vendedores y compradores en operativa del comercio internacional? ¿Tenemos controladas esas responsabilidades y obligaciones como operadores logísticos, como porteadores, como transportistas, cuando formamos parte de un contrato de transporte de mercancías internacional? ¿Tenemos controlado el ámbito legal, el deber, el imperativo de la ley? Y una vez que lo tengamos controlados, a funcionar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Marta. Qué Gracias buena a ti, ponencia Marta. y qué claridad que nos trasladas. Si quieres, puedes dejar de compartir para pasar al turno de preguntas. Vale, fenomenal. Espera que me va a ayudar mi compi Vale. Ander. ¿Vale? Cierro así, ¿verdad? Así. Venga. Perfecto. Así ya estamos nosotras aquí en primera línea. Perfecto, Recordad Marta. que tenéis las preguntas en el panel de preguntas. He recibido muchos comentarios que estaban encantados, Así que es. nos escuchaban perfectamente. Vale, Sí. yo, Marta, no puedo ver, o sea, no leo el... No, te las lanzaría Vale, yo. con lo cual voy a ciegas, me las vas trasladando tú, ¿sí? Sí. No sé si habrán muchas. A veces las empresas pues no comentan mucho, pero bueno, a ver. Ay, pues que se animen, que sí, que sí. Estamos aquí de Es charletillo. una oportunidad también interesantísimo todo lo que nos trasladas, lo que trabajáis conjuntamente con la Cámara de Comercio Internacional. Pues bueno, ir trasladando todas las novedades y todos los desafíos a los que os estáis encontrando, interesantísimo. Además de la claridad con la que nos hablas, que bueno. Gracias, Marta. Es de No, es agradecer. interesante, mientras se animan igual a comentar algo, te decía es interesante, pero fíjate una cosa, en el grupo de trabajo de digitalización del comercio internacional de ICC Spain, tenemos una compañera que esta es la representante, es Teresa de las Heras, es la representante de España precisamente en Naciones Unidas, y ella en primera persona como representante de España ha estado involucrada en esta última ley modelo que os he comentado, la que publicaron Sí. el 27 de junio la semana pasada, ¿me explico? Entonces te quiero decir que estamos gente pues de muy alto nivel, coordinada desde diferentes organismos o instituciones internacionales y bueno, que al final el objetivo es el que es, y es que España y las empresas españolas no perdamos competitividad en los mercados internacionales, ¿no? Porque, y evidentemente, como decía, la competitividad la podemos perder en primer lugar por no tener una legislación adaptada a la nueva realidad, ¿no? A esta realidad digital, nos guste o no. Así que bueno, ahí estamos a tope con ello. Nos divertimos, ¿eh? Pues sí, ya lo veo. Además que estaréis también con un perfil de empresas y de profesionales que, bueno, de primer nivel, entiendo que estáis en el grupo. Sí, Nada, súper de la verdad agradecer. es que... Bueno, los comentarios son guau, extraordinario, o sea que... Gracias, no sé quién lo ha hecho, pero Vale. gracias. Hay una consulta con referente al programa del marco. Como sabéis, este programa está enmarcado en el Expande. ¿Vale? El Expande actualmente no quedan plazas porque para el 2024 ya las empresas ya lo han solicitado. Para el Expande Digital sí que quedan algunas plazas disponibles. Hasta el día 31 de julio se puede hacer la solicitud, ¿vale? Y las empresas deben de tener una facturación mínima por lo menos de 100.000 euros y aparte hay otros requisitos, ¿vale? Me escribís y os puedo trasladar y si no, os lo mando yo, que es lo que estoy haciendo habitualmente, ¿vale? A ver, creo que sí que entra alguna pregunta, Marta. Es que la aplicación es un... No te preocupes, yo me espero, ya tengo, como no tengo acceso, voy a ciegas, te espero y me, me comentas. A ver, no sé si entro... A ver. Vale, como habláis de eliminación de procesos farragosos como la carta de crédito, para utilizar procesos más sencillos, como importadores, ¿a qué os referís? Hay países como India que para dar crédito a los exportadores se precisa de este medio. Claro. A ver, claro, es pues... espera porque... A ver. ¿Sabéis si hay alguna noticia al respecto? Es que como se ve regular aquí el esto. ¿Entiendes? Si nos puedes profundizar un poquito más la pregunta. Yo no sé si... Hay países como India que para dar crédito a los exportadores se precisa de este medio de pago. ¿Sabes si hay alguna noticia al respecto? Muchas gracias. Te piden un crédito documentario. Vamos a ver, evidentemente
Vamos, por favor, Depende no sé de la qué. confianza que tengas con el proveedor, también entiendo, vamos. Claro, no, pero ten en cuenta una cosa. Wow, me encanta la pregunta, no sé quién me la ha hecho, pero muchísimas gracias. Pues es Fijaros que una la cosa. plataforma se ve súper mal. Vale, no te preocupes, Marta. Espero dar respuesta acertada en base a las expectativas de quien haya formulado esta pregunta. Vamos a ver una cosa. Fijaros que dices, en India para dar crédito, claro, y en India para dar crédito, y en Argelia te imponen unas cosas, y quiero decir con esto que fijaros que hace un rato ya largo, cuando he empezado mi presentación, os decía que hay que tener controlados los riesgos de la operativa internacional y que por tipología de riesgos podemos hablar, por ejemplo, de riesgos geopolíticos o de riesgos legales, ¿vale? Porque normalmente lo que ha pasado con Argelia es geopolítica en estado puro, lo que me está comentando esta persona con India, pues es proteccionismo, bueno, pues es un riesgo legal, porque luego te dicen, no, es que esto viene por imperativo de la ley, no sé qué, bla, bla, bla. Fenomenal. Todo eso hay que tenerlo controlado, ¿vale? Entonces, si en un momento dado yo, por ejemplo, voy a hacer una importación de un proveedor que tengo en India y sé, ¿vale?, que si quiero quiero acceder a financiación, me van a pedir un crédito documentario, hombre, a partir de ahí el control de la operativa tiene que ser máxima, porque creo que a nadie se nos escapa que es un método intenso, ¿vale? Fijaros una cosa, si me permiten, ¿me puedes silenciar, Marta? Porque creo que me oigo. Al tener tu altavoz creo que me oigo, me parece, ¿eh? Es que me estoy como oyendo por ahí doble, gracias. Entonces, comentaba, a nadie se nos escapa que un crédito documentario es un método de pago, es el más seguro que hay, totalmente de acuerdo, desde el punto de vista del cobro para el vendedor, totalmente de acuerdo, pero también es el más dificultoso a la hora de ser gestionado. En datos de entidades bancarias, de compañeros de comisión, aproximadamente el 70% de los créditos documentarios a nivel internacional van con discrepancias. De ese 70%, 7-0, o sea, es una burrada. De ese 70%, 80-20. Es decir, 80% suele ser por una indebida gestión documental, que miren que les he dado pesada, ¿no?, de que se calle ya, de los documentos, ¿no? Pues sí, pues 80% de ese 70% de créditos documentarios que van con discrepancias a nivel mundial, decías por una indebida gestión documental, cláusula 46A, y el 20% restante suele ser por una indebida gestión de los tiempos. Porque, claro, empezamos a ver que si el tiempo del date of issue, el plazo de emisión y el plazo de vencimiento y el plazo de la emisión del BL, y uy, es que los 21 días entre la fecha de embarque y el plazo para la presentación y bla, 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 y se nos empieza a ir todo de las manos. Creo que, por eso doy las gracias a quien haya hecho esta pregunta, es un ejemplo perfecto que hace alusión o justifica el por qué yo les llevo a ustedes a la idea del control de la operativa del comercio internacional para ganar competitividad y el control de los procesos. Evidentemente, luego vemos ventas, por ejemplo, de vendedores en condiciones SWORKS, ¿vale?, que de repente negocian el cobro a través de un crédito documentario. ¿Pero dónde vas? O sea, ¿dónde vas? O sea, ¿y qué documento vas a pedir? No, y luego te dicen, no, es el BL, pero ¿dónde vas? Si eres alguien totalmente ajeno a ese contrato de transporte. Es más, no tendrías ni que aparecer y no tienes ni derecho al documento, que eres un vendedor en condiciones SWORKS. Venga, y ahora va, que levante la mano el que haya visto un BL apareciendo un vendedor en condiciones SWORKS en la casilla del shipper. Yo también. ¿Quiere decir que eso está bien? Ni de broma. Y eso es un clarísimo descontrol del proceso operativo, en este caso, de esta operación de comercio internacional. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Vamos, que tienes boletos para que te salgan enanos como por un tubo. Riesgos, todos los que quieras y más, no tienes controlada la operativa. Extracostes, así, si quieren discrepancias, 80, 100 $, por discrepancia en el crédito documentario. Por eso decía antes que la optimización del coste está muy bien, pero en segundo lugar, que primero vamos a controlar riesgos que normalmente tienen como consecuencia precisamente esa optimización del coste, en este caso financiero, ¿vale? Con lo cual, pues, que me parece que sí, y que me parece que el crédito documentario se va a seguir utilizando, y tengo la sensación que por cuestiones geopolíticas cada vez más, pero bueno, esa es una opinión. Gracias, Marta. No sé si hay alguna pregunta más. Genial, creo que sí. Te están diciendo mucha gente espectacular, la claridad con la que hablas, o sea que súper bien. Gracias por la masterclass. Vale, nos preguntan actualizar la información de Expande Digital. Lanzo dos mensajes, facturación mínima de 100.000 € y un empleado nómina.
por lo menos. Luego están todas las especificaciones, todo lo que sea más específico está en la página web, pero bueno, si no, os lo mando yo ahora, ¿vale? Si hay alguna duda que no, a ver. Perdona, ¿eh? No, tranquila, Marta. De todas formas, Vale. mientras tú revisas, aprovecho para decir... No, estoy viendo comentarios de gente que va, que ya que está, vamos, agradecida. Vale, si hay alguna duda, Marta, sí que te digo que nos las lanzarán, las podemos hablar conjuntamente. Fenomenal, Trasladar también a las empresas, que desde Cámara Valencia también tenemos atendemos a consultas a muchísimas empresas. Tenéis en el portal internacional el botón de consultas. Y bueno, todo esto que estás trasladando del crédito documentario, los Incoterms y las responsabilidades de cada una de las partes, los vemos súper habitualmente. Empresas que a veces se comprometen a entregar una documentación que no depende de ellas, que se comprometen con un medio de pago que no son, que luego se les demora muchísimo. Así que tenemos la suerte o la desgracia de que vemos muchísimas cosas. Perfecto. Yo en ese sentido también comentar, Marta, que más allá de, bueno, de agradecimiento infinito a vosotras por contar con nosotros, con mi equipo y conmigo en Incotrans una vez más, y sobre todo también pues a la audiencia por estar ahí, por su feedback tan bonito que agradezco enormemente y que me motiva para seguir trabajando en la línea de trabajo establecida. También a vuestra disposición, quiero decir, soy una persona fácilmente localizable. Suelo publicar con menos frecuencia de la que me gustaría, también es cierto, pero suelo publicar de vez en cuando algún post en LinkedIn con, bueno, pues con opiniones o cositas como las que he podido compartir con vosotros, así que también encantada de contactar con quien quiera a través de LinkedIn o bueno, de la forma que consideréis, como siempre, a vuestra disposición. Genial, Marta, pues muchísimas gracias. Adelanto también a los asistentes, tenéis una encuesta en donde primero, bueno, pues tener en cuenta vuestra valoración y luego además, si queréis que ampliemos alguna de los temas que Marta ha tocado, que has visto que son muy novedosos, lo podéis indicar, podemos organizar más sesiones y si hay otros temas nuevos que queréis que trabajemos, pues también siempre los tenemos súper en cuenta para definir las acciones. ¿Vale? Y Marta, por nuestra parte, agradecerte este tiempo que has podido encontrar. Lo hemos planificado con mucho tiempo, así que por lo menos hemos podido encontrar un hueco. Y nada, por supuesto, agradecer al programa Expande que nos permite organizar este tipo de sesiones y a todos los asistentes, porque ya te digo que continúan hasta ahora. Así que muchas gracias a todos en nombre de Cámara Valencia. A vosotros, un fuerte abrazo. Gracias, un saludo. Un saludo a todos.